Bendiciones, les habla el pastor José Alonso y hoy continuamos desde el Vaticano con la serie de programas titulada La Iglesia de Cristo, donde hacemos la exposición de Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Los invitamos a que una vez terminada esta emisión vean los 3 primeros programas. En el programa pasado analizamos la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús acerca de quién pensaban los discípulos que era el Señor. Pedro responde, iluminado por Dios, que Jesús era el Cristo, o el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, o Dios hecho carne. Jesús responde en Mateo 16, 18 diciendo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús continúa con una declaración muy interesante. Utilizando un pronombre personal en primera persona en griego, que es usado para hacer énfasis, él dice: yo, el Mesías, el Rey de Israel, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, la manifestación física de Dios, te digo. En otras palabras, lo que va a ser dicho es de importancia eterna, y la autoridad de Cristo es el fundamento que le da magnitud a las palabras que Él va a declarar a continuación. Y le dice: tú eres Pedro. Y de nuevo Jesús usa aquí un pronombre personal en segunda persona en su forma enfática. Tú, el que acaba de hacer esta declaración tan importante. Tú, al que mi Padre Celestial le acaba de revelar mi verdadera identidad. Yo voy a marcar este momento histórico cambiando tu nombre, Simón. Ahora te vas a llamar Piedra, que es traducido como Pedro, pero que en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Es importante resaltar que hasta este punto en la historia nadie se llamaba Piedra. No existe ningún uso del nombre piedra aplicado a un ser humano en ninguna fuente literaria griega antes de los evangelios. La declaración de Jesús era el equivalente a decir hoy día que alguien se llamara Piedra. En griego, Jesús le dice a Simón que se va a llamar Petros. Jesús continúa su declaración diciendo que sobre esta Petra, que significa roca gigante, formación rocosa de gran magnitud, el Señor edificaría, en tiempo futuro, su iglesia. La pregunta clave es: ¿cuál es la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia? Y dado que las dos palabras en griego son distintas, Petra y Petros, y significan dos cosas relacionadas pero radicalmente diferentes, una roca pequeña y la otra roca o formación rocosa gigante, no es posible gramaticalmente sustentar la idea de que Cristo edificaría su iglesia sobre Pedro. La Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es más, en el sótano de esta basílica, que es una de las 4 basílicas mayores del catolicismo, supuestamente se encuentran los restos del apóstol Pedro. Por supuesto, esta es una afirmación que no puede ser verificada científicamente. Al lado de la tumba de supuestos restos de Pedro se encuentran las tumbas de otros papas. El grande problema de esta posición es que no solamente las palabras Petros y Petra significan cosas distintas, sino que adicionalmente en griego, Petros es una palabra masculina y Petra es una palabra femenina. Adicionalmente, Juan Crisóstomo dijo en el siglo IV, después de citar este versículo, que la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia es la fe de la confesión de Pedro. Toda interpretación que minimice la importancia de la fe hallada en esta declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente debe ser rechazada. Si Jesús hubiera querido decir que Pedro era el fundamento de su iglesia, entonces habría dicho: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. O hubiese dicho: tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré la iglesia. Si Jesús hubiera declarado en realidad a Pedro como sumo pontífice en esta ocasión, ¿por qué entonces los discípulos se preguntaron un capítulo más adelante quién sería el mayor entre ellos? En Mateo 18:1 leemos: en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos?
Pablo también declara en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el mismo Pedro, años después del evento que estamos estudiando en Mateo 16, describe a Cristo como la piedra angular, allí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Adicionalmente, Pedro no pudo haber sido el primer papa porque entre su muerte y la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano pasaron casi 3 siglos. Así que esa idea no solamente es bíblicamente incorrecta, sino históricamente imprecisa. Es el momento de ir de regreso a la Biblia y concluir que la roca sobre la cual se edifica la verdadera iglesia de Cristo no es un hombre pecador como Pedro, sino la declaración que él hizo de que Cristo es el Mesías prometido, Dios hecho carne. Este es el fundamento de la iglesia de Jesús. Cualquier otro fundamento es construir una casa sobre la arena. Si su vida no está fundamentada en la verdadera identidad de Cristo, usted está perdido. Rinda su vida al Salvador ahora mismo. Él es el único fundamento de su iglesia. No olviden compartir nuestros videos por todas las redes sociales. Y si aún no se ha inscrito en nuestro canal de YouTube, hágalo ahora mismo haciendo clic en el botón rojo en la pantalla. Los miércoles estamos haciendo la exposición de pasajes de la Biblia a partir de los idiomas originales y los viernes respondemos preguntas de nuestra audiencia y hacemos programas especiales. Suscríbase ahora mismo para acceder a todos nuestros programas. Dios les bendiga.